Por favor, cásese con mi mamá, señor. Nos estamos muriendo de hambre, suplicó el pequeño niño al vaquero solitario en el polvoriento pueblo fronterizo de Red Canyon, Arizona. Era el año 1882, adiós. Y lo que hizo este misterioso jinete a continuación cambió para siempre el destino de una familia desesperada y el suyo propio. Una historia de supervivencia, coraje y amor inesperado en el salvaje oeste americano, donde un niño valiente tomó la decisión más audaz de su vida para salvar a su madre viuda. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol del desierto de Arizona caía despiadadamente sobre el polvoriento pueblo fronterizo de Red Canyon, donde la vida y la muerte dependían de la suerte, el coraje y a veces de la desesperación pura. Era el año 1882, y Rose Ortiz se encontraba parada frente al almacén general de Murphy, con sus dos pequeños hijos aferrados a su falda desgastada. Sus manos temblorosas sostenían las últimas monedas que le quedaban, 3 centavos de cobre que brillaban débilmente bajo el sol implacable. Rose había sido la esposa de un minero trabajador, hasta que un derrumbe en las minas de plata de Tombstone se llevó a su marido Eduardo, junto con otros 12 hombres, 6 meses atrás. Desde entonces, había luchado contra el mundo con la ferocidad de una leona, defendiendo a sus cachorros. Pero el mundo del oeste americano no tenía piedad para una mujer mexicana viuda con 2 niños pequeños. Su hijo Diego, de apenas 8 años, había desarrollado la sabiduría prematura que viene con el hambre constante. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su difunto padre, habían perdido el brillo travieso de la infancia y ahora reflejaban una comprensión dolorosa de su situación. Su hermana menor, Sofía, de 5 años, se aferraba al único juguete que le quedaba, una pequeña muñeca de trapo que Rose había cosido con retazos de sus propios vestidos. Señora Ortiz, la voz áspera del señor Murphy, la sobresaltó desde la entrada del almacén. Era un hombre corpulento con bigote gris y ojos que habían visto demasiadas familias desesperadas para mantener la compasión. Ya le dije la semana pasada que no puedo darle más fiado. Debe más de $20, y eso es dinero que no tengo para regalar. Rose enderezó los hombros, luchando por mantener la dignidad que el hambre había estado erosionando día a día. Señor Murphy, por favor, solo necesito un poco de harina y frijoles para los niños. Puedo lavarle la ropa, limpiar su tienda, lo que sea necesario. Murphy negó con la cabeza, evitando mirar directamente a los ojos suplicantes de Diego y Sofía. Lo siento, señora, los negocios son negocios. Si le doy crédito a usted, tendré que dárselo a todos, y entonces estaré en la calle yo también. El rechazo cayó sobre Rose como un puñetazo al estómago. Durante 3 días, ella y sus hijos habían sobrevivido con agua y las últimas tortillas rancias que había logrado estirar. Diego había dejado de quejarse del hambre, lo cual era aún más aterrador que sus llantos anteriores. Sofía apenas hablaba, conservando su energía como un animal pequeño que instintivamente sabe que debe prepararse para tiempos aún más difíciles. Mientras caminaban de regreso a su pequeña choza en las afueras del pueblo, Rose pasó por el área donde los vaqueros descansaban después de largos días arriendo ganado. Estos hombres, curtidos por el sol y endurecidos por años de vida en el desierto, ganaban dineros suficientes para mantener a familias enteras, pero vivían solos, gastando sus sueldos en whisky y juegos de cartas en la cantina de O'Malley. Entre ellos, destacaba un hombre que siempre mantenía distancia del resto. Liam Prescott era conocido en todo el territorio de Arizona como uno de los mejores domadores de caballos salvajes y guías de ganado que jamás había existido. Alto y de hombros anchos, con cabello castaño que se rizaba bajo su sombrero desgastado y ojos azul acero que parecían ver a través de las almas de los hombres. Liam era respetado pero temido por igual.
Los rumores sobre él variaban dependiendo de quién contara la historia. Algunos decían que había sido sheriff en algún pueblo de Texas antes de llegar a Arizona. Otros susurraban que había perdido a su familia en un ataque apache y que por eso nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo. Lo que todos sabían con certeza era que Liam Prescott era un hombre que había conocido el dolor profundo y que ese dolor lo había convertido en alguien que prefería la compañía de los caballos a la de los humanos. Rose conocía su reputación, pero también había notado algo que otros parecían pasar por alto. Cuando Liam pensaba que nadie lo veía, sus ojos se suavizaban al observar a las familias del pueblo. Lo había visto más de una vez deslizar monedas en las manos de niños hambrientos cuando sus padres no estaban mirando. Había visto cómo su expresión se ensombrecía cuando presenciaba injusticias, como si algo en su interior luchara contra la indiferencia que proyectaba al mundo. Esa tarde, mientras Rose se dirigía a su choza vacía con las manos igualmente vacías, se cruzó con la señora Whitman, la esposa del banquero del pueblo. Era una mujer menuda pero con una lengua afilada y una capacidad infinita para el juicio moral que caracterizaba a muchas mujeres pioneras que habían logrado cierta prosperidad. Rose Ortiz, la voz de la señora Whitman, tenía el tono condescendiente que usaba cuando hablaba con alguien que consideraba inferior. He estado pensando en tu situación y creo que es hora de que enfrentes la realidad. Rose se detuvo, sintiendo que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Qué quiere decir, señora Whitman? Quiero decir que una mujer sola no puede criar a 2 niños en esta frontera. Especialmente una mujer. Hizo una pausa significativa de tu condición. Hay familias respetables en Phoenix y Tucson que estarían dispuestas a tomar a Diego y Sofía, darles educación apropiada, enseñarles el inglés correctamente. Las palabras golpearon a Rose como balas. Mis hijos se quedan conmigo. ¿Y qué vida les puedes ofrecer? ¿Hambre? ¿Pobreza? ¿El estigma de ser hijos de una mujer que no puede mantenerlos? La señora Whitman se acercó más, su voz bajando a un susurro venenoso. El reverendo Patterson y yo hemos estado discutiendo tu situación. Si no encuentras una manera respetable de mejorar tu circunstancia muy pronto, tendremos que considerar otras opciones para el bienestar de esos niños. Rose sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La amenaza era clara: encontrar un marido respetable o perder a sus hijos. En un territorio donde las mujeres mexicanas eran vistas con sospecha y donde su pobreza la convertía en una paria social, las opciones eran prácticamente inexistentes. Esa noche, en su choza iluminada solo por una vela que se consumía rápidamente, Rose observó a Diego y Sofía dormir en el único colchón que compartían los tres. Sus pequeños rostros, demacrados por la falta de alimentación adecuada, se veían angelicales en la luz vacilante. Diego tenía su brazo protector alrededor de Sofía, incluso en sueños actuando como el pequeño hombre de la casa que había sido forzado a convertirse. Rose presionó su puño contra su boca para sofocar los sollozos que amenazaban con escapar. No podía permitirse el lujo de llorar. Las lágrimas no ponían comida en la mesa ni alejaban las amenazas de separación familiar. Tenía que encontrar una solución, pero cada puerta en el pueblo se había cerrado firmemente en su cara. El viento del desierto soplaba a través de las grietas en las paredes de madera, trayendo consigo el aroma de la salvia y la promesa de otra noche fría. En algún lugar del pueblo, los vaqueros estaban bebiendo y riendo en la cantina, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en una pequeña choza en la periferia de su mundo. Rose Ortiz, viuda, madre y ahora desesperada, se envolvió en su rebozo y se preparó para enfrentar otro día de batalla contra un mundo que parecía determinado a arrebatarle lo único que le quedaba por lo que vivir. El amanecer en Red Canyon llegaba con la crueldad característica del desierto, hermoso pero implacable, prometiendo otro día de calor sofocante y oportunidades escasas. Rose Ortiz se despertó antes del alba, como había hecho durante los últimos 6 meses, con la esperanza desesperada de que este día sería diferente.
Sus hijos aún dormían, sus pequeños cuerpos acurrucados juntos como cachorros buscando calor y consuelo. Con movimientos cuidadosos para no despertar a Diego y Sofía, Rose se dirigió hacia el pequeño espejo agrietado que colgaba en la pared. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que había envejecido años en meses. Sus mejillas, una vez llenas y rosadas, ahora se hundían ligeramente, y sus ojos oscuros tenían la mirada intensa de alguien que había aprendido a funcionar con hambre constante. Se alisó el cabello negro que había heredado de su madre y se pellizcó las mejillas para darles algo de color. Hoy tenía planes, estrategias desesperadas que había estado posponiendo por orgullo, pero el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Su primera parada fue la casa de la señora Thompson, la esposa del médico del pueblo. La señora Thompson era conocida por su caridad cristiana y su habilidad para organizar eventos sociales para las familias respetables de Red Canyon. Rose había oído que necesitaba ayuda con la preparación para el baile de otoño que se celebraría en el salón de la iglesia. Rose tocó la puerta trasera de la casa Thompson, sabiendo instintivamente que una mujer de su posición social no sería recibida en la entrada principal. Cuando la señora Thompson apareció, su expresión inicialmente amable se endureció ligeramente al reconocer a su visitante. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Buenos días, señora Thompson. Rose comenzó manteniendo su voz firme y respetuosa. Me preguntaba si podría necesitar ayuda con la preparación para el baile. Soy muy buena cosiendo, cocinando, decorando. Puedo hacer cualquier cosa que necesite. La señora Thompson estudió a Rose durante un momento incómodo, sus ojos evaluando todo desde el vestido remendado hasta las manos callosas por el trabajo duro. Oh, querida, es muy amable de tu parte ofrecerte, pero ya tengo toda la ayuda que necesito. Las señoras del círculo de damas se han encargado de todos los preparativos. El rechazo fue educado pero firme. Rose asintió, tragándose la humillación. Por supuesto. Si cambia de opinión, te haré saber, querida. La señora Thompson ya estaba cerrando la puerta. Que tengas un buen día. La segunda parada de Rose fue el Hotel Frontier, donde esperaba convencer al señor Jenkins de que necesitaba ayuda con la lavandería. El Hotel Frontier era el establecimiento más elegante de Red Canyon, atendiendo a viajeros ricos y comerciantes que pasaban por el territorio. Rose sabía que tenían grandes cantidades de ropa de cama y toallas que requerían lavado constante. El señor Jenkins, un hombre delgado con bigote encerado y aires de grandeza que no coincidían con la modestia de su hotel de frontera, la escuchó con impaciencia creciente. Señora Ortiz, ya tengo a la señora O'Brien encargándose de toda mi lavandería. Es una mujer irlandesa muy confiable y sus precios son muy razonables. Señor Jenkins, puedo trabajar por menos dinero, soy muy cuidadosa con las telas finas. Y puedo trabajar más horas. No. Jenkins agitó su mano como si estuviera espantando moscas. No puedo cambiar de proveedores así como así. Los negocios se basan en la confianza y la consistencia. Seguramente entenderás. Rose entendía perfectamente. Entendía que ser mexicana, viuda y desesperada, la convertía en una mala apuesta comercial en los ojos de hombres como Jenkins, sin importar cuán superior pudiera ser su trabajo. Su tercera tentativa fue en la cantina O'Malley, donde esperaba conseguir trabajo sirviendo comida o limpiando. Sabía que era un ambiente difícil para una mujer respetable, pero la respetabilidad era otro lujo que ya no podía permitirse. Paddy O'Malley era un irlandés robusto con manos del tamaño de jamones y un corazón que, según los rumores, era más suave de lo que su apariencia sugería. Escucha, muchacha, O'Malley habló con su acento irlandés pronunciado. No es que no me caigas bien, pero este no es lugar para una señora como tú. Mis clientes son vaqueros rudos, mineros, jugadores, hombres que han estado semanas en el desierto sin ver una mujer respetable.
No sería seguro para ti. Señor O'Malley, puedo cuidarme sola. Solo necesito una oportunidad. Y además, continuó O'Malley, bajando la voz, algunas de las esposas del pueblo ya han expresado su preocupación sobre tener mujeres solteras trabajando donde sus maridos beben. ¿Entiendes lo que digo? Rose entendía. Las mujeres respetables de Red Canyon la veían como una amenaza potencial, una mujer desesperada que podría intentar seducir a sus maridos. Era una acusación injusta que dolía profundamente, pero era la realidad de su situación. Al mediodía, agotada y derrotada, Rose se dirigió hacia su última opción, el rancho Williamson, en las afueras del pueblo. John Williamson era conocido por ser un hombre justo que ocasionalmente empleaba trabajadores mexicanos durante las épocas de cosecha. Si podía conseguir trabajo en los campos, aunque fuera temporal, podría ganar algo de dinero para alimentar a sus hijos. El camino al rancho Williamson la llevó directamente a través del área donde los vaqueros acampaban. Podía ver a varios hombres cuidando sus caballos, reparando equipos y preparándose para otra semana de trabajo duro bajo el sol del desierto. Entre ellos destacaba la figura familiar de Liam Prescott, trabajando solo como siempre, cepillando su caballo negro con movimientos expertos y cariñosos. Rose había oído a las mujeres del pueblo hablar sobre Liam Prescott en susurros. Era el tipo de hombre que hacía que las esposas respetables bajaran la mirada, pero miraran de reojo, y que hacía que las mujeres solteras soñaran con ser aquella que podría domesticar su corazón salvaje. Tenía reputación de ser honesto en los negocios, letal con una pistola cuando era necesario, y completamente desinteresado en establecerse con una familia. Mientras Rose pasaba por el campamento, tropezó ligeramente con una piedra suelta. Instantáneamente, Liam levantó la vista, y por un momento, sus ojos azul acero se encontraron con los suyos. Rose sintió algo extraño en su estómago, una calidez que no había experimentado desde la muerte de Eduardo. Liam asintió ligeramente en reconocimiento, un gesto de cortesía básica, antes de volver su atención a su caballo. El encuentro con Williamson fue tan desalentador como los anteriores. El ranchero, un hombre mayor con arrugas profundas grabadas por años de trabajo bajo el sol, la escuchó con expresión comprensiva, pero poco esperanzadora. Señora Ortiz, entiendo su situación, y respeto mucho lo que está tratando de hacer por sus hijos, pero la temporada de cosecha ya terminó, y no tendré más trabajo hasta la primavera próxima. Además, añadió incómodamente, mi esposa no se sentiría cómoda teniendo una mujer joven trabajando tan cerca de los hombres del rancho. Rose regresó al pueblo al atardecer, con las manos vacías y el corazón más pesado. Había agotado todas sus opciones respetables, y las no tan respetables también se habían cerrado para ella. Mientras caminaba por la calle principal, podía sentir los ojos de los habitantes del pueblo siguiéndola, algunos con lástima, otros con juicio, todos con la certeza de que su situación era desesperada. En la tienda de Murphy, se detuvo frente a la ventana donde se exhibían latas de comida, pan fresco y dulces, que parecían brillar como oro bajo la luz del atardecer. Sus 3 centavos de cobre no alcanzarían ni para una manzana. Esa noche tendría que explicar a Diego y Sofía por qué no había comida otra vez. Cuando llegó a su choza, encontró a sus hijos jugando con piedras en el suelo, creando un juego imaginario para distraerse del hambre. Diego levantó la vista con esperanza cuando la vio entrar, pero la expresión en el rostro de su madre le dijo todo lo que necesitaba saber. «Está bien, mamá», dijo con una madurez que partía el corazón. «Mañana será mejor». Pero Rose sabía que el tiempo se estaba agotando. Las amenazas de la señora Whitman resonaban en su mente, y la realidad de su situación se volvía más desesperada cada día. Mientras preparaba agua caliente con hierbas para que sus hijos tuvieran algo caliente en sus estómagos, Rose se preguntó cuánto tiempo más podría mantener la ilusión de que todo estaría bien. El viento nocturno del desierto silbaba alrededor de su pequeña choza,
llevando consigo el sonido distante de risas desde la cantina O'Malley. Allí, los vaqueros bebían y jugaban cartas, con los bolsillos llenos del dinero que ella necesitaba desesperadamente para salvar a su familia. La mañana del tercer día sin comida real, amaneció con una claridad cristalina que hacía que cada detalle del pueblo pareciera grabado en acero. Rose despertó con el estómago contraído no solo por el hambre, sino por la certeza de que había llegado al final de sus opciones. Diego y Sofía se habían despertado sin quejarse, una resignación silenciosa que aterrorizaba a Rose más que cualquier llanto. «Mamá», la voz de Diego era apenas un susurro. «¿Podemos ir al pueblo hoy? Quizás alguien necesite ayuda». Rose miró a su hijo de 8 años, cuyo rostro había adquirido la palidez de la desnutrición, y sintió que algo se quebraba en su interior. «Sí, mijo, iremos al pueblo». Se vistieron con sus mejores ropas, que ya no eran más que vestidos remendados y limpios, y caminaron hacia Red Canyon. El sol matutino ya prometía otro día abrasador, y Rose llevaba consigo una pequeña cantimplora de agua que tendría que compartir entre los tres durante todo el día. En la calle principal, la vida del pueblo se desarrollaba con su ritmo habitual. Los comerciantes abrían sus tiendas, las mujeres respetables hacían sus compras matutinas con canastas llenas de alimentos que Rose solo podía soñar, y los niños de familias prósperas corrían por las calles con caras redondas y saludables. Rose se dirigió hacia el almacén de Murphy una vez más, no porque esperara un resultado diferente, sino porque no sabía qué más hacer. Murphy la vio venir desde la ventana de su tienda y desapareció hacia la parte trasera, claramente evitando otra conversación incómoda. Fue entonces cuando Diego notó algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Frente a la oficina del sheriff, atando su caballo negro al poste, estaba Liam Prescott. El vaquero había venido al pueblo para informar sobre el movimiento de ganado en los terrenos del rancho Morrison, una rutina semanal que cumplía religiosamente. Diego había observado a este hombre en varias ocasiones, fascinado por su porte elegante y la forma en que otros hombres lo trataban con respeto mezclado con cautela. «Mamá», Diego susurró, tirando suavemente de la falda de Rose. «¿Ese señor es bueno?» Rose siguió la mirada de su hijo hacia Liam Prescott. «No lo sé, mijo». «¿Por qué preguntas?» «¿Por qué?» Diego vaciló, luchando con pensamientos que eran demasiado maduros para su edad, «porque parece triste como nosotros, y los hombres tristes a veces entienden mejor». Antes de que Rose pudiera responder o detenerlo, Diego hizo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Con la valentía desesperada que solo un niño hambriento puede poseer, soltó la mano de su madre y caminó directamente hacia Liam Prescott. «Diego». «No», Rose exclamó, pero su hijo ya había llegado hasta el vaquero. Liam estaba ajustando las riendas de su caballo cuando sintió una pequeña presencia a su lado. Miró hacia abajo y vio a un niño mexicano de ojos grandes y oscuros que lo observaba con una intensidad que lo desconcertó. El niño era claramente pobre, su ropa estaba limpia pero remendada múltiples veces, y había una delgadez en su rostro que Liam reconoció inmediatamente. «Señor», la voz de Diego era clara y firme, a pesar de que su corazón latía como el galope de un caballo asustado. «Sí», Liam respondió, sorprendido por la seriedad en la voz del niño. «¿Usted vive solo?» La pregunta directa tomó a Liam completamente desprevenido. En su mundo, los adultos rara vez eran tan directos, y ciertamente los niños nunca se acercaban a él con preguntas personales. «Sí», respondió lentamente, «vivo solo». Diego asintió como si esto confirmara algo importante. «Nosotros también estamos solos. Mi papá murió en las minas, y ahora mamá no puede conseguir trabajo porque la gente piensa que las mujeres como ella no son buenas para nada». Liam sintió que algo se movía en su pecho, una sensación incómoda que había estado evitando durante años. Miró hacia donde Rose estaba parada, claramente mortificada por las acciones de su hijo, con una niña pequeña aferrada a su falda. Incluso desde la distancia,
Podía ver la desesperación en su postura. ¿Y por qué me dices esto a mí?, Liam preguntó, aunque algo en su interior ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Diego respiró profundamente, reuniendo todo el coraje que poseía. Porque hemos estado 3 días sin comer nada, excepto agua con hierbas, y mamá llora cuando piensa que no la vemos. Y ayer la señora Whitman le dijo que si no encuentra un marido, van a llevarnos lejos de ella. Las palabras golpearon a Liam como puñetazos físicos. Había conocido el hambre en su propia infancia. Había visto familias destruidas por la pobreza y la desesperación. Pero escucharlo expresado con tanta honestidad, brutal por este niño valiente, lo desarmó completamente. «Por favor, señor», Diego continuó, su voz ganando fuerza con la desesperación. «Por favor, cásese con mi mamá. Ella es la mejor cocinera del mundo cuando tiene comida para cocinar. Sabe coser y limpiar y cuidar caballos. Y Sofía y yo somos buenos niños, no molestamos a nadie». Para entonces, la conversación había comenzado a atraer la atención de los transeúntes. La señora Whitman había salido del banco y observaba la escena con creciente desaprobación. El señor Murphy había aparecido en la puerta de su almacén, claramente disfrutando del espectáculo. Varios vaqueros que habían venido al pueblo para abastecerse se habían detenido para observar. «Por favor», Diego continuó, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero manteniendo su voz firme, «no queremos mucho, solo queremos quedarnos juntos y no tener hambre todo el tiempo. Mamá dice que los matrimonios buenos se basan en el respeto y el trabajo duro, y ella puede darle eso, y usted se ve como un hombre bueno que podría cuidarnos». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el viento del desierto silbando entre los edificios. Liam Prescott, el hombre que había enfrentado bandidos, domado caballos salvajes y sobrevivido en los rincones más peligrosos del territorio, se encontró completamente sin palabras frente a la súplica honesta de un niño de 8 años. Rose finalmente encontró su voz y se acercó corriendo, su rostro ardiendo de vergüenza. «Diego, basta, señor Prescott, lo siento muchísimo. Mi hijo no entiende». «Mamá, sí entiendo». Diego la interrumpió, girándose hacia ella con una madurez que partía el corazón. «Entiendo que si no hacemos algo pronto, van a separarnos. Y no quiero vivir sin ti y sin Sofía». Liam miró a la pequeña familia, el niño valiente que había encontrado el coraje para pedir lo imposible, la madre mortificada que luchaba por mantener su dignidad mientras se desmoronaba por dentro, y la niña pequeña que observaba todo con ojos grandes y asustados. Algo en la escena le recordó a su propia infancia, cuando él y su hermana menor habían dependido de la caridad de extraños después de que sus padres murieran. Recordó la humillación, el hambre y la sensación desesperante de estar completamente indefenso en un mundo que no parecía tener lugar para ellos. «Niño», Liam finalmente habló, su voz más suave de lo que había sido en años. «¿Cómo te llamas?» «Diego Ortiz, señor. Y ella es mi hermana Sofía. Y mi mamá es Rose». Liam asintió lentamente, luego miró directamente a Rose. Sus ojos se encontraron, y en ese momento vio algo que reconoció, el mismo dolor que había llevado consigo durante años, la misma determinación feroz de proteger lo que quedaba de familia. «Señora Ortiz», dijo finalmente, «creo que deberíamos hablar». Los murmullos de la multitud creciente se intensificaron. La señora Whitman se acercó con expresión severa, claramente preparándose para intervenir. Los vaqueros intercambiaban miradas sorprendidas. Nunca habían visto a Liam Prescott mostrar interés en ninguna mujer, mucho menos en una situación tan pública y dramática. «No aquí», Liam añadió, notando las miradas curiosas. «¿Pueden venir a mi campamento esta tarde?» Rose asintió, todavía luchando contra las lágrimas de humillación y una esperanza pequeña pero creciente. «Sí, señor Prescott. Gracias por escuchar».
Mientras Liam montaba su caballo y se alejaba, dejando a la familia parada en la calle principal, bajo las miradas de todo el pueblo, Diego tomó la mano de su madre con una sonrisa pequeña, pero triunfante. «¿Ves, mamá? Te dije que parecía un hombre bueno». El sonido de los cascos del caballo de Liam Prescott, alejándose por la calle principal de Red Canyon, marcó el comienzo de las consecuencias más inmediatas y devastadoras que Rose había enfrentado desde la muerte de su esposo. El silencio que siguió a la súplica de Diego duró apenas unos segundos antes de que los murmullos comenzaran como un enjambre de abejas enfurecidas. ¿Viste eso? La voz aguda de la señora Patterson cortó el aire como un cuchillo. Esa mujer permitió que su hijo se rebajara a mendigar un marido en plena calle. «Es una vergüenza», añadió la señora Thompson, negando con la cabeza con desaprobación moral. «Una madre decente habría detenido a ese niño inmediatamente». Rose sintió que el calor subía por su cuello y mejillas mientras las voces se multiplicaban a su alrededor. Diego, que momentos antes había mostrado tal valentía, ahora se aferraba a su falda, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Sofía comenzó a sollozar silenciosamente, asustada por la atmósfera hostil que los rodeaba. La señora Whitman se acercó con pasos decididos, su rostro una máscara de indignación moral. «Rose Ortiz, esto es exactamente lo que he estado diciendo. Has perdido completamente el control sobre esos niños. Permitir que un niño haga semejante espectáculo público. Señora Whitman, por favor». Rose intentó mantener su voz calmada, pero podía sentir cómo temblaba. Diego solo estaba tratando de qué, de humillar a su familia aún más de lo que ya está, de hacer el ridículo delante de todo el pueblo. Los ojos de la señora Whitman brillaban con una satisfacción cruel. «Esto solo confirma lo que he estado diciendo. Esos niños necesitan una guía moral adecuada, algo que claramente no pueden recibir de ti». Uno de los vaqueros que había presenciado la escena, un hombre mayor llamado Buck Morrison, se acercó con una sonrisa burlona. «Nunca pensé que vería el día en que alguien pusiera a Liam Prescott en esa posición. Ese hombre ha evitado a las mujeres como si fueran veneno desde que llegó aquí». «¿Y ahora qué?», preguntó otro, vaquero con diversión cruel. «¿Creen que realmente va a considerar casarse con ella? Liam Prescott no es el tipo de hombre que se deja chantajear por un niño hambriento». Rose quería defenderse. Quería gritar que su hijo no había intentado chantajear a nadie, que simplemente había visto una oportunidad desesperada y la había tomado con la honestidad brutal de la infancia. Pero las palabras no llegaban, ahogadas por la humillación que sentía como plomo fundido en su garganta. El señor Murphy finalmente emergió completamente de su almacén, claramente disfrutando del drama que se desarrollaba frente a su negocio. «Bueno», dijo con falsa compasión. «Parece que la situación de la familia Ortiz se ha vuelto aún más complicada». Más complicada es quedarse corto», intervino la señora Patterson. «¿Qué hombre respetable querría casarse con una mujer después de semejante espectáculo? Y si Liam Prescott tiene algún sentido común, rechazará esta propuesta ridícula inmediatamente». Las palabras cayeron sobre Rose como golpes físicos. Cada comentario, cada mirada de desaprobación, cada susurro apenas disimulado la sumergía más profundamente en un pozo de vergüenza del cual no sabía cómo escapar. Había permitido que la desesperación la llevara a este momento, y ahora no solo había humillado a su familia, sino que había hecho que su situación fuera aún más precaria. «Vámonos, niños», Rose murmuró, tomando las manos de Diego y Sofía con más fuerza de la necesaria. «Volvamos a casa». Mientras caminaban por la calle principal hacia su choza, Rose podía sentir las miradas siguiéndolos como flechas. Algunas eran de lástima, otras de juicio moral, pero todas confirmaban que la familia Ortiz se había convertido oficialmente en el espectáculo del pueblo. Diego caminaba en silencio, su cabeza gacha,
finalmente comprendiendo que su acto de valentía había tenido consecuencias que no había anticipado. «Mamá», susurró finalmente, «¿hice algo malo?» Rose se detuvo y se arrodilló frente a su hijo, tomando su rostro en sus manos. A pesar de la humillación, a pesar de la desesperación, no podía permitir que Diego cargara con la culpa de intentar salvar a su familia. «No, mijo, fuiste muy valiente. A veces cuando somos valientes, otras personas no lo entienden, pero eso no significa que estuvo mal». Pero incluso mientras consolaba a Diego, Rose sabía que las consecuencias de ese momento se extenderían mucho más allá de los murmullos del pueblo. Había cruzado una línea invisible pero muy real, la línea entre ser pobre pero respetable y ser pobre y desesperada. Y en un pueblo fronterizo como Red Canyon, esa diferencia podía significar la diferencia entre mantener a su familia unida o perderla para siempre. Esa tarde, mientras esperaba en su choza la hora de encontrarse con Liam Prescott, Rose fue visitada por el reverendo Patterson. Era un hombre alto y delgado, con ojos grises fríos y una voz que había perfeccionado para transmitir autoridad moral incuestionable. «Señora Ortiz», comenzó sin preámbulos, «lo que ocurrió hoy en la calle principal fue muy preocupante». Rose invitó al reverendo a entrar, aunque su pequeña choza parecía encogerse con su presencia imponente. Diego y Sofía se retiraron a un rincón, instintivamente sintiendo que esta visita no traía nada bueno. «Reverendo Patterson, mi hijo solo estaba». Su hijo estaba haciendo exactamente lo que un niño sin disciplina adecuada haría, la interrumpió. «Esto no es solo una cuestión de pobreza, señora Ortiz. Es una cuestión de moral y decencia básica». Rose sintió que su espalda se endurecía. «¿Qué quiere decir con eso?» «Quiero decir que permitir que un niño aborde a un hombre soltero con una propuesta de matrimonio en público es el tipo de comportamiento que uno esperaría de una mujer de carácter cuestionable». Las palabras golpearon a Rose como bofetadas. «Mi carácter no está en cuestión, reverendo. Soy una viuda trabajadora que está tratando de mantener a su familia unida. ¿Y qué tipo de ejemplo está dando a esos niños?» El reverendo Patterson se acercó más, su voz bajando a un tono amenazante. «Diego ya muestra signos de falta de respeto hacia la autoridad, tomando decisiones que no le corresponden. Y esa niña», miró hacia Sofía, «está creciendo pensando que este tipo de comportamiento desesperado es normal». Rose se interpuso entre el reverendo y sus hijos, sintiendo el instinto protector de una madre amenazada. «Mis hijos están bien cuidados y bien educados». «Bien cuidados», el reverendo Patterson rió sin humor. «Señora Ortiz, todo el pueblo puede ver que esos niños están desnutridos. Sus ropas están remendadas hasta el punto de ser harapos respetables. Y ahora, después del espectáculo de hoy, toda la comunidad sabe exactamente cuán desesperada es su situación». Rose sintió que las lágrimas amenazaban con llegar, pero se las tragó con fiereza. No le daría a este hombre la satisfacción de verla quebrar. «He estado discutiendo su situación con varias familias respetables», continuó el reverendo. «Los Henderson en Tucson han expresado interés en tomar a Diego. Podrían darle educación, enseñarle un oficio respetable. Y los Wilson, aquí en el pueblo, estarían dispuestos a tomar a Sofía. Ambas familias son cristianas devotas que podrían proporcionar la estabilidad moral que estos niños necesitan». «No». La palabra salió de Rose como un rugido. «Mis hijos se quedan conmigo. ¿Y qué puede ofrecerles? ¿Hambre constante? ¿La vergüenza de ser hijos de una mujer que permite que su niño mendigue maridos en la calle?» Rose sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Cada palabra del reverendo Patterson confirmaba sus peores temores, pero también encendía una llama de determinación que había estado latente en su interior. «Reverendo Patterson», dijo con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía,
Agradezco su preocupación por mis hijos, pero soy su madre, y mientras tenga aliento en mi cuerpo, no permitiré que nadie los separe de mí. El reverendo estudió su rostro durante un momento largo, viendo algo en sus ojos que lo hizo cambiar de táctica. Muy bien, señora Ortiz, pero debe entender que no puede continuar así indefinidamente. Si no encuentra una solución respetable a su situación muy pronto, la comunidad tendrá que tomar medidas para proteger el bienestar de esos niños. Después de que el reverendo se fue, Rose se sentó en el suelo junto a Diego y Sofía, atrayéndolos hacia sí en un abrazo desesperado. El encuentro con Liam Prescott esa tarde había pasado de ser una posibilidad remota a ser literalmente su única esperanza. «Mamá», Diego susurró contra su hombro, «van a llevarnos lejos de ti». «No, mijo», Rose respondió con más convicción de la que sentía. «No voy a permitir que eso pase, nunca». Mientras el sol del desierto comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de rojos y dorados que contrastaban cruelmente con la oscuridad de su situación, Rose se preparó para la conversación más importante de su vida. En unas pocas horas se encontraría con Liam Prescott, y de esa conversación dependería no solo su futuro, sino el destino de sus hijos. El campamento de Liam Prescott estaba ubicado en una pequeña elevación rocosa aproximadamente a 1 milla del pueblo. Un lugar estratégicamente elegido que le permitía observar tanto los movimientos del ganado en las planicies como cualquier actividad inusual en Red Canyon. Rose y sus hijos caminaron hacia allí cuando el sol comenzaba a descender, creando sombras largas que se extendían como dedos oscuros sobre el paisaje del desierto. El campamento era espartano pero ordenado, reflejando la naturaleza práctica y disciplinada de su ocupante. Una tienda de lona resistente estaba montada junto a un círculo de piedras para fogata, con un caballo negro pastando cerca bajo la sombra de un mezquite solitario. Liam había estado esperándolos, sentado en una roca plana, aparentemente perdido en contemplación. Cuando vio acercarse a la pequeña familia, se puso de pie lentamente. La luz dorada del atardecer suavizaba sus rasgos duros, pero Rose podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban y abrían a sus costados, como si estuviera luchando con una decisión interna. «Señora Ortiz», Liam saludó con un asentimiento formal. Sus ojos se movieron hacia Diego y Sofía, y Rose notó algo que podría haber sido comprensión en su expresión. «Niños, señor Prescott», Rose respondió, luchando por mantener su voz firme. «Gracias por estar dispuesto a hablar con nosotros». Liam gesticuló hacia las rocas, cerca de su fogata. «Siéntense, hice café. Y tengo algo de pan si los niños tienen hambre». La oferta de comida fue como un rayo de sol después de días de tormenta. Rose vio cómo los ojos de Diego se iluminaron ligeramente, aunque el niño era demasiado educado para mostrar su desesperación abiertamente. «Es muy amable de su parte». Mientras Liam partía el pan y servía café en tazas de metal, Rose observó sus movimientos. Había una gracia económica en la forma en que se movía, como si cada gesto fuera calculado para no desperdiciar energía. Sus manos, notó, eran sorprendentemente cuidadosas cuando le entregó un pedazo de pan a Sofía, como si entendiera instintivamente que estaba tratando con algo frágil. «Señora Ortiz», Liam comenzó, después de que todos estuvieran acomodados, «he estado pensando en lo que su hijo dijo hoy». Rose sintió que su corazón se aceleraba. «Señor Prescott, debo disculparme nuevamente por...» «No», Liam la interrumpió suavemente. «No hay necesidad de disculparse. El niño fue honesto sobre su situación, y respeto eso». Sus ojos se encontraron con los de Diego. «Toma coraje a hacer lo que hiciste hoy». Diego se irguió ligeramente ante el elogio, pero permaneció respetuosamente silencioso. Sin embargo, Liam continuó: «Antes de que podamos discutir cualquier arreglo, necesito entender exactamente cuál es su situación». Diego mencionó amenazas sobre separarlos de usted.
Rose respiró profundamente, reuniendo el coraje para ser completamente honesta. El reverendo Patterson y la señora Whitman han dejado claro que consideran mi situación inadecuada para criar niños. Han mencionado familias que estarían dispuestas a tomar a Diego y Sofía, darles lo que ellos llaman estabilidad moral y financiera. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Que preferiría morir antes que permitir que separen a mi familia? Rose respondió con una ferocidad que sorprendió incluso a ella misma. Liam asintió lentamente, como si la respuesta hubiera confirmado algo que había estado evaluando. ¿Y si yo no acepto la propuesta de Diego, cuáles son sus otras opciones? La pregunta era directa y práctica, y Rose apreció que no intentara endulzar la realidad de su situación. No tengo otras opciones, señor Prescott. He intentado conseguir trabajo en todo el pueblo. He pedido caridad, he suplicado, he ofrecido trabajar por menos dinero del que vale mi trabajo. Todas las puertas se han cerrado. ¿Por qué cree que es así? Rose consideró la pregunta cuidadosamente. Porque soy mexicana, viuda y desesperada. En un pueblo como Red Canyon, esa combinación me convierte en indeseable. ¿Y qué hay de irse a otro lugar? Phoenix, Tucson, quizás California. ¿Con qué dinero? ¿Cómo mantendría a mis hijos durante el viaje? Y cuando llegáramos allí, ¿qué sería diferente? Seguiría siendo una mujer mexicana viuda, sin referencias, sin conexiones, sin dinero. Liam permaneció silencioso durante varios minutos, observando el fuego que había encendido mientras hablaban. Las llamas bailaban en sus ojos azules, creando patrones cambiantes de luz y sombra en su rostro. Rose podía sentir que estaba llegando a algún tipo de decisión, pero no podía adivinar cuál sería. Diego, Liam finalmente habló, dirigiéndose directamente al niño. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? El matrimonio no es solo dos personas viviendo en la misma casa. Es trabajo duro, compromiso, respeto mutuo. Sí, señor. Diego respondió seriamente. Mamá me explicó eso cuando papá murió. Me dijo que un matrimonio bueno es como un equipo, donde cada persona hace su parte para cuidar a la familia. ¿Y tú, Sofía? Liam se dirigió a la niña pequeña. ¿Entiendes lo que significaría si tu mamá se casara conmigo? Sofía miró a su madre, luego de vuelta a Liam. ¿Significaría que tendríamos suficiente comida? La pregunta simple y directa golpeó a todos los adultos presentes como un puñetazo al estómago. Liam cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, Rose vio algo que no había visto antes, dolor genuino. Sí, Liam respondió suavemente. Significaría que tendrían suficiente comida. Rose sintió que las lágrimas amenazaban con llegar, pero las controló. No era el momento para la debilidad emocional. Señora Ortiz, Liam se dirigió a ella nuevamente. Necesito que entienda algo sobre mí antes de que tomemos cualquier decisión. Rose asintió, preparándose para lo que pudiera venir. Hace 5 años tenía una familia, una esposa llamada Margaret y una hija pequeña llamada Emma. Vivíamos en un rancho pequeño en Texas. Su voz se volvió más áspera, como si las palabras fueran físicamente difíciles de pronunciar. Una noche, mientras yo estaba llevando ganado a San Antonio, llegaron los comancheros. Cuando regresé, no terminó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Rose entendió inmediatamente, y sintió que algo se movía en su pecho, una comprensión profunda del dolor que había estado llevando este hombre. Desde entonces he evitado cualquier tipo de conexión permanente. Me he dicho a mí mismo que es más seguro estar solo, que no hay nada que pueda proteger si no tengo nada que perder. Pero añadió, mirando directamente a los ojos de Rose, viendo a su familia hoy, escuchando el coraje de Diego, viendo la determinación en sus ojos, me hizo recordar algo que había olvidado. ¿Qué es eso? Que a veces las cosas que más tememos perder son las que más vale la pena proteger.
Rose sintió que su respiración se detenía. Estaba diciendo lo que ella pensaba que estaba diciendo. Señora Ortiz, Liam continuó, su voz volviéndose más formal, más decidida. He estado pensando en la propuesta de Diego toda la tarde, y he llegado a una conclusión. El silencio se extendió como una cuerda tensa. Diego y Sofía miraban entre su madre y Liam con expectación, y Rose sentía que su futuro entero dependía de las siguientes palabras de este hombre. Estoy dispuesto a considerar un matrimonio de conveniencia, Liam finalmente dijo, pero tengo condiciones. Rose sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Por supuesto, ¿cuáles son sus condiciones? Primera, esto sería un arreglo práctico, no romántico. Usted tendría su propio espacio, sus propias responsabilidades. Yo tendría las mías. Rose asintió. Entiendo. Segunda, los niños serían bienvenidos en mi hogar, pero necesitarían entender que hay reglas. Mi trabajo puede ser peligroso, y no puedo preocuparme constantemente por su seguridad si no siguen las instrucciones. Por supuesto. Tercera, Liam pausó, y su expresión se suavizó ligeramente. Si alguno de nosotros decide que el arreglo no está funcionando, tenemos la obligación de ser honestos sobre ello. No hay valor en fingir o sufrir en silencio. Estoy de acuerdo con esas condiciones, Rose respondió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud tan intensa que casi la abrumaba. Hay una cosa más, Liam añadió. El pueblo va a hablar, van a tener opiniones sobre nuestro matrimonio, sobre usted, sobre mí, sobre los niños. ¿Puede manejar eso? Rose pensó en las miradas de desaprobación, los susurros, el juicio constante que había enfrentado durante meses. Señor Prescott, he estado enfrentando el juicio del pueblo desde que mi esposo murió. Si este matrimonio significa que mis hijos estarán seguros y alimentados, puedo manejar cualquier cosa que la gente diga. Liam estudió su rostro durante un momento largo, luego asintió lentamente. Entonces, señora Ortiz, creo que tenemos un acuerdo. Diego, que había estado conteniendo su emoción con admirable autocontrol, finalmente permitió que una sonrisa pequeña apareciera en su rostro. Sofía se aferró más fuertemente a la mano de su madre, como si finalmente se permitiera esperar. Y Rose, mirando a este hombre, que había estado dispuesto a escuchar la súplica desesperada de un niño y responder con compasión práctica, sintió algo que no había experimentado en meses, esperanza real tangible, y la posibilidad de un futuro donde su familia permanecería unida. Los 3 días siguientes al acuerdo inicial pasaron en una extraña combinación de alivio y ansiedad. Rose había regresado a su choza esa noche con una sensación de irrealidad, como si fuera posible que hubiera soñado toda la conversación con Liam Prescott. Pero la sonrisa esperanzada en el rostro de Diego y la forma en que Sofía había dormido profundamente por primera vez en semanas confirmaban que había sido real. Sin embargo, acordar un matrimonio de conveniencia y realizarlo realmente eran dos cosas completamente diferentes. Rose sabía que había detalles prácticos que discutir, expectativas que aclarar y una ceremonia que planear. Más importante aún, necesitaba conocer mejor al hombre con quien iba a comprometer su vida y el futuro de sus hijos. El primer encuentro para discutir los detalles prácticos tuvo lugar en el restaurante de la señora Chen, un establecimiento pequeño pero respetado que atendía principalmente a viajeros y comerciantes de paso por Red Canyon. Ross había sugerido un lugar público para su segunda conversación formal, entendiendo instintivamente que necesitaban establecer una base de respeto mutuo antes de discutir los aspectos más íntimos de su futuro arreglo. Liam llegó puntualmente a las 2 de la tarde, vestido con su mejor camisa limpia y pantalones sin polvo del desierto. Rose había hecho lo mismo,
luciendo su único vestido bueno que había sido cuidadosamente lavado y planchado para la ocasión. Diego y Sofía la acompañaban, sentados silenciosamente en la mesa mientras los adultos hablaban. Señor Prescott, Rose comenzó después de que ordenaran café y pan. Hay cosas prácticas que debemos discutir si vamos a proceder con este arreglo. Estoy de acuerdo, Liam respondió, apreciando su enfoque directo. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Dónde viviríamos? Entiendo que usted se mueve con las manadas de ganado. Liam asintió. Ese es un punto importante. Durante la mayor parte del año, sigo al ganado desde el rancho Morrison hasta los pastos de verano en las montañas, luego de vuelta para el invierno. Pero he estado pensando en establecerme de manera más permanente. ¿Qué significa eso exactamente? Hay una propiedad pequeña a unas 3 millas del pueblo, una casa de adobe con un establo y suficiente tierra para algunos caballos y una huerta. El dueño, Sam Mitchell, ha estado queriendo venderla por un precio razonable. Rose sintió una chispa de esperanza. Una casa real, con cuartos separados, 2 dormitorios, una cocina grande y un área de estar. No es elegante, pero es sólida y estaría cerca del pueblo para las necesidades escolares de los niños. La mención de la escuela hizo que Rose se enderezara. Los niños podrían ir a la escuela, por supuesto. Diego especialmente necesita educación si va a tener mejores oportunidades que las que tuvimos nosotros. Rose miró a su hijo, cuyo rostro se había iluminado ante la mención de la escuela. Diego era inteligente y había estado enseñándole a leer con los pocos libros que había logrado conseguir, pero sabía que necesitaba educación formal para tener un futuro real. ¿Y qué hay del trabajo? Rose preguntó. Mencionó establecerse de manera más permanente. He estado considerando cambiar de trabajo itinerante a algo más estable. Hay demanda para un herrero en esta área y tengo experiencia con metalurgia básica. También podría criar y entrenar caballos. No sería tan lucrativo como mi trabajo actual, pero sería más predecible. Rose se dio cuenta de que Liam había estado pensando cuidadosamente en cómo hacer que este arreglo funcionara para todos. No era simplemente una decisión impulsiva basada en la lástima, sino una consideración seria de cómo crear una vida estable para una familia. ¿Y qué esperaría de mí?, preguntó directamente. Liam consideró la pregunta cuidadosamente. Administración del hogar, cocina, cuidado general de la propiedad cuando esté trabajando fuera. También podría ayudar con el negocio si establezco la herrería. No espero que sea solo un ama de casa. He visto lo trabajadora que es. ¿Y los niños? ¿Qué papel jugarían en su vida? Esta pregunta era más difícil, y Rose vio que Liam luchaba con ella. No pretendo reemplazar a su padre, dijo finalmente. Pero si vamos a ser una familia, incluso una familia de conveniencia, necesito poder guiarlos cuando sea necesario. Diego especialmente necesita un modelo masculino. Diego había estado escuchando toda la conversación con atención intensa. Señor Prescott, interrumpió respetuosamente. ¿Podría enseñarme sobre caballos y sobre el trabajo de metal? Liam miró al niño con algo que podría haber sido una sonrisa. ¿Te interesan esas cosas? Sí, señor. Papá me enseñó un poco sobre trabajar con las manos antes de morir, y me gusta aprender cosas nuevas. Entonces sí, podría enseñarte, pero requiere disciplina y paciencia. Puedo ser disciplinado y paciente, Diego respondió seriamente. Rose sintió algo cálido expandirse en su pecho al ver la interacción entre Liam y su hijo. No era afecto instantáneo, pero había respeto mutuo, y eso era más de lo que había esperado. Hay algo más que debemos discutir, Liam dijo, bajando su voz. La ceremonia en sí, ¿cómo quiere manejar eso? Rose había estado temiendo esta parte. Entiendo que probablemente preferiría algo simple y privado. Realmente no me importa lo que piense la gente, Liam respondió. Pero sospecho que usted sí se preocupa, y con razón.
¿Qué haría que esto fuera más respetable para usted? La consideración en su voz sorprendió a Rose. Una ceremonia en la iglesia, supongo, con el reverendo Patterson oficiando. Eso haría que pareciera más legítimo. ¿Y qué hay de su vestido? ¿Necesita tiempo para prepararse? Rose sintió que el color subía a sus mejillas. No tengo un vestido de novia, señor Prescott. Señaló hacia su vestido azul marino, es mi mejor ropa. Liam la estudió durante un momento, luego asintió. La señora Chen tiene conexiones con una costurera en Phoenix. Podríamos ver sobre conseguir algo apropiado. No puedo permitirme. Yo puedo. Liam la interrumpió suavemente. Si vamos a hacer esto, lo haremos correctamente. Rose se sintió abrumada por su consideración. ¿Por qué está siendo tan amable? Este es solo un arreglo de negocios. Liam permaneció silencioso durante un momento largo, mirando su café como si contuviera las respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer. Porque dijo finalmente, incluso los arreglos de negocios deben basarse en el respeto mutuo. Y porque se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no estaba listo para compartir. ¿Por qué? Rose lo presionó suavemente. Porque he visto lo que pasa cuando las personas desesperadas no tienen opciones. He estado en lugares donde las familias se separan porque no hay nadie dispuesto a ayudar. Y supongo que no quiero ser el tipo de hombre que podría hacer algo al respecto, y no lo hace. Rose sintió que las lágrimas amenazaban con llegar. Señor Prescott, Liam, la corrigió. Si vamos a casarnos, debería llamarme Liam. Liam, repitió, probando el nombre. Yo no sé cómo agradecerle. Puede agradecerme siendo honesta conmigo. Si algo no está funcionando, si necesita algo diferente, si los niños están teniendo problemas adaptándose, necesito que me lo diga. No soy bueno leyendo las mentes de las personas. Rose asintió. ¿Y usted hará lo mismo? ¿Ser honesto conmigo? Sí. Entonces creo que podemos hacer que esto funcione. Cuando salieron del restaurante de la señora Chen, Rose se sintió como si hubiera cruzado un puente invisible. Ya no era simplemente una viuda desesperada, aceptando caridad. Era una mujer entrando en un acuerdo de respeto mutuo con un hombre que había demostrado consideración y practicidad en igual medida. Diego caminaba a su lado con una confianza renovada, y Sofía había comenzado a sonreír nuevamente. Y aunque Rose sabía que había desafíos por delante, por primera vez en meses sintió que tenía un socio en enfrentarlos en lugar de tener que luchar sola contra el mundo. Esa noche, mientras acostaba a sus hijos en su pequeña choza, por lo que podría ser una de las últimas veces, Rose permitió que una pequeña llama de esperanza creciera en su pecho. Liam Prescott podría no amarla, y ella podría no amarlo a él, pero había algo igualmente valioso creciendo entre ellos: respeto, comprensión y la base sólida sobre la cual una familia real podría construirse. La boda de Rose Ortiz y Liam Prescott tuvo lugar un martes por la mañana en la pequeña iglesia de madera de Red Canyon, exactamente 2 semanas después de la súplica desesperada de Diego en la calle principal. Era una mañana clara y fresca de octubre, con el tipo de cielo azul intenso que hacía que el desierto de Arizona pareciera un lienzo pintado por la mano de Dios. Rose se despertó antes del amanecer en su choza, donde había pasado su última noche como mujer soltera. El vestido que la señora Chen había conseguido de Phoenix colgaba de un clavo en la pared, simple pero hermoso satén azul claro con encaje blanco en el cuello y las mangas. No era el vestido de novia elaborado de sus sueños juveniles, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado posible apenas un mes antes. Diego y Sofía habían dormido inquietos, despertándose varias veces durante la noche con preguntas y nervios sobre su nueva vida. Rose los había tranquilizado con más confianza de la que sentía, asegurándoles que todo estaría bien, que Liam Prescott era un hombre bueno que cuidaría de ellos. «Mamá», Sofía susurró,
mientras Ross se cepillaba el cabello frente al pequeño espejo. «El señor Liam va a ser nuestro papá ahora». Ross consideró la pregunta cuidadosamente. «Va a ser el esposo de mamá, lo que lo convierte en parte de nuestra familia. Si algún día quieren llamarlo papá, pueden hacerlo, pero no tienen que hacerlo hasta que se sientan listos. Y vamos a vivir en una casa real, con cuartos separados. Sí, cariño. Liam compró la casa de la que hablamos. Tendrán su propio cuarto, y habrá suficiente comida, y podrán ir a la escuela». Diego, que había estado escuchando desde donde se vestía con su mejor ropa, añadió, «Y el señor Liam dijo que me enseñaría sobre caballos y metalurgia». Rose sonrió a sus hijos en el espejo. A pesar de todas las incertidumbres sobre el futuro, no podía negar que sus perspectivas habían mejorado dramáticamente. Sus hijos tendrían oportunidades que ella nunca habría podido darles sola. La ceremonia estaba programada para las 10 de la mañana, lo suficientemente temprano para evitar el calor del día, pero lo suficientemente tarde para que todo el pueblo pudiera asistir si así lo deseaba. Rose sabía que habría curiosos. La historia de cómo Diego había propuesto en nombre de su madre se había extendido por todo el territorio, y la gente estaba fascinante por ver cómo se desarrollaría esta historia inusual. Cuando Rose y sus hijos llegaron a la iglesia, encontraron a Liam esperando frente al altar, vestido con un traje negro nuevo que realzaba su altura imponente y sus hombros anchos. Se había afeitado cuidadosamente y su cabello castaño estaba peinado hacia atrás, dándole una apariencia más civilizada de lo que Rose lo había visto jamás. El reverendo Patterson oficiaba la ceremonia con una expresión que mezclaba resignación con satisfacción moral. Claramente no aprobaba completamente las circunstancias que habían llevado a este matrimonio, pero no podía argumentar contra el resultado. Una viuda y sus hijos tendrían la estabilidad que necesitaban. La iglesia estaba aproximadamente a la mitad de su capacidad. Algunos asistentes estaban allí por curiosidad genuina, otros por respeto hacia Liam, quien era conocido como un hombre honesto y trabajador, a pesar de su naturaleza reservada. Rose notó que la señora Whitman estaba presente, con una expresión que sugería que estaba evaluando si esta boda cumplía con sus estándares morales. «Queridos hermanos», el reverendo Patterson comenzó con su voz resonante, «nos hemos reunido aquí hoy para unir a este hombre y esta mujer en santo matrimonio, una institución ordenada por Dios para la protección y el bienestar de sus hijos». Rose escuchó las palabras familiares del servicio matrimonial, pero se sintió desconectada de ellas. Su primer matrimonio con Eduardo había sido por amor apasionado, lleno de promesas románticas y sueños compartidos. Este matrimonio era diferente, práctico, considerado, basado en necesidad mutua y respeto creciente. Cuando llegó el momento de los votos, Liam habló con voz clara y firme. «Yo, Liam, te tomo a ti, Rose, como mi esposa legítima, para tenerte y mantenerte en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe». Rose repitió sus propios votos, sorprendida por cuán sinceras sonaban las palabras, incluso en esta situación práctica. Había algo poderoso en hacer promesas públicas, incluso cuando ambas partes entendían que este matrimonio tenía límites diferentes a los tradicionales. «¿Tienen anillos?», preguntó el reverendo Patterson. Liam produjo 2 bandas simples de oro que había encargado del joyero del pueblo. Cuando deslizó el anillo en el dedo de Rose, sus manos se tocaron brevemente y ella sintió callosidades que hablaban de años de trabajo duro, pero también una gentileza inesperada en su toque. «Por el poder investido en mí por el territorio de Arizona y por Dios Todopoderoso, los declaro marido y mujer». No hubo beso romántico. En cambio, Liam tomó la mano de Rose y la presionó suavemente. Un gesto que comunicaba respeto y compromiso sin pretender una pasión que no existía entre ellos todavía. La pequeña recepción se realizó en el salón de la iglesia, con café, pan dulce
y las felicitaciones formales de los asistentes. Rose se encontró siendo examinada por las mujeres del pueblo, quienes claramente estaban evaluando si ella sería una esposa apropiada para un hombre respetado como Liam Prescott. «Felicitaciones, señora Prescott», la señora Thompson le dijo, usando su nuevo nombre por primera vez. «Espero que encuentre la felicidad en su nuevo hogar». «Gracias», Rose respondió, notando cómo el uso de señora Prescott cambiaba instantáneamente su estatus social en el pueblo. Diego y Sofía permanecieron cerca durante toda la recepción, claramente nerviosos por todos los cambios, pero también emocionados por su nueva situación. Rose notó cómo varios hombres se acercaron a Liam para expresar su aprobación por su decisión de hacer lo correcto por una viuda y sus hijos. Después de la recepción, Liam llevó a su nueva familia a ver su hogar. La casa que había comprado estaba ubicada en una pequeña elevación con vista a un valle que se extendía hacia las montañas distantes. Era una estructura de adobe sólida con un techo de tejas rojas y un porche sombreado que daba la bienvenida después del calor del desierto. «Es hermosa», Sofía exclamó al ver la casa, corriendo hacia la puerta principal con más energía de la que había mostrado en meses. El interior era simple pero espacioso. La cocina tenía una estufa de hierro real y armarios construidos a medida. La sala de estar tenía una chimenea de piedra y ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Los dos dormitorios eran de buen tamaño, uno claramente destinado para Rose y otro para los niños. «Hay un tercer espacio pequeño detrás de la cocina», Liam explicó, «que usaré como mi cuarto. Pensé que sería mejor mantener cierta separación al principio». Rose apreció su consideración. «Eso parece sensato. El establo está detrás de la casa y hay espacio para una huerta si quiere plantar vegetales. El pozo da agua fresca y hay suficiente leña para todo el invierno». Mientras exploraban la casa, Rose sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de estar en casa. No era solo refugio temporal o un lugar para sobrevivir, era un hogar real donde su familia podría echar raíces. Esa primera noche como familia Prescott fue extraña pero no incómoda. Rose preparó la cena con ingredientes que Liam había almacenado: carne real, vegetales frescos, harina para hacer pan. Era la primera comida abundante que Diego y Sofía habían tenido en meses, y Rose tuvo que luchar contra las lágrimas al ver cómo sus hijos comían con apetito genuino en lugar de la desesperación del hambre. Después de la cena, mientras Diego y Sofía exploraban su nuevo cuarto y Liam cuidaba los caballos en el establo, Rose se sentó en el porche y miró hacia el cielo estrellado del desierto. En el espacio de 2 semanas, su vida había cambiado completamente. Ya no era Rose Ortiz, la viuda desesperada, ahora era Rose Prescott, esposa de un hombre respetado, madre en un hogar estable. Cuando Liam regresó del establo, se sentó en una silla junto a ella en el porche. Permanecieron en silencio cómodo durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Se arrepiente?», Liam preguntó finalmente. Rose consideró la pregunta honestamente. «No, ¿y usted?». «No». Su respuesta vino sin vacilación. «Creo que podemos hacer que esto funcione». «Yo también lo creo». Y mientras las estrellas brillaban sobre su nueva vida, Rose sintió algo que había perdido durante los meses de lucha. No era el amor romántico que había conocido con Eduardo, pero era algo igualmente valioso: seguridad, respeto y la base sobre la cual algo más hermoso podría crecer con el tiempo. Los primeros meses del matrimonio Prescott se desarrollaron con el ritmo cuidadoso de personas que aprenden a ser familia por elección en lugar de por sangre o pasión. Rose descubrió que Liam era un hombre de rutinas consistentes y expectativas claras, lo cual, después de meses de incertidumbre, se sentía como una bendición en lugar de una restricción. Cada mañana,
Liam se despertaba antes del amanecer para cuidar los caballos y revisar la propiedad. Ross había comenzado a levantarse temprano también, preparando café fuerte y desayuno caliente para comenzar el día. No hablaban mucho durante estas mañanas tempranas, pero había una comodidad creciente en su silencio compartido. Diego había florecido bajo la influencia masculina estable de Liam. El niño seguía al hombre mayor cuando sus deberes lo permitían, observando cómo entrenaba caballos, reparaba cercas y manejaba las docenas de tareas pequeñas que mantenían la propiedad funcionando. Liam era un maestro paciente, explicando no solo cómo hacer las cosas, sino por qué se hacían de esa manera. «Ve cómo este caballo mantiene las orejas hacia atrás». Liam le preguntó a Diego una tarde, mientras trabajaban con un potro joven. «Eso significa que está nervioso o enojado. Nunca se acerque a un caballo en ese estado sin dejarle saber que está ahí primero». Diego absorbía cada lección con la intensidad de un niño que había estado hambriento de guía masculina. «¿Cómo le hago saber que estoy aquí? Hable suavemente, muévase despacio y siempre acérquese desde el lado donde puede verlo. Los caballos son animales de presa, se asustan cuando no pueden ver lo que se acerca». Rose observaba estas interacciones desde la ventana de la cocina mientras trabajaba, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Liam no estaba intentando reemplazar al padre de Diego, pero estaba llenando un vacío que había estado dolorosamente evidente durante los meses de lucha. Sofía había sido más lenta para adaptarse, siendo naturalmente más tímida que su hermano, pero Liam había demostrado una paciencia sorprendente con la niña pequeña. Ross había notado cómo él modificaba inconscientemente su voz cuando le hablaba a Sofía, haciéndola más suave, menos impuesta. Una tarde, Rose encontró a Sofía sentada en el porche mientras Liam reparaba un arnés de cuero, observándolo trabajar con curiosidad silenciosa. «¿Qué está haciendo, señor Liam?», Sofía finalmente preguntó. «Arreglando este arnés. Ve cómo el cuero se rompió aquí. Si no lo arreglo, podría lastimar al caballo. ¿Puedo ayudar?». Liam pausó su trabajo y la miró considerativamente. «¿Puede mantener esto firme mientras lo coso?». Sofía asintió seriamente, sosteniendo las piezas de cuero mientras Liam trabajaba. Era una tarea simple, pero Rose vio cómo la inclusión de su hija en el trabajo la hacía sentir importante y útil. «Tiene manos muy firmes», Liam le dijo a Sofía cuando terminaron. «Eso es importante cuando se trabaja con cuero». La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue la más brillante que Rose había visto desde la muerte de Eduardo. El primer desafío real llegó en diciembre, cuando Diego se enfermó con fiebre alta. Rose había entrado en pánico inmediatamente, los recuerdos de las enfermedades que habían matado a su esposo, llenando su mente con temores terribles. Pero Liam había permanecido calmado, enviando inmediatamente a buscar al doctor Williams y ayudando a Rose a cuidar al niño. «Va a estar bien», Liam le aseguró a Rose mientras aplicaba paños fríos a la frente ardiente de Diego. «Es solo un resfriado fuerte, los niños se recuperan rápido». «¿Cómo puede estar tan seguro?», Rose preguntó, sus manos temblando mientras mezclaba la medicina que el doctor había prescrito. «Porque he visto muchas enfermedades y reconozco cuáles son peligrosas y cuáles no». Su voz era firme y tranquilizadora. «Confíe en mí, Rose. Diego va a estar bien». La fe que Liam mostró en su capacidad de evaluar la situación y la forma en que la incluyó en el cuidado del niño sin tratar de tomar control completo significó más para Rose de lo que sabía cómo expresar. Era el tipo de asociación que había esperado en un matrimonio, pero que nunca había esperado en un arreglo práctico. Diego se recuperó completamente en una semana y la crisis había fortalecido los lazos familiares en lugar de tensionarlos. El momento de transformación llegó en enero, durante una tormenta de nieve rara que dejó su propiedad aislada del pueblo durante 3 días. Con solo ellos 4 en la casa, las formalidades habituales comenzaron a relajarse,
y Rose comenzó a ver lados de Liam que no había visto antes. Una noche, mientras la nieve golpeaba contra las ventanas, encontró a Liam en la sala de estar tallando un pequeño caballo de madera para Sofía. Sus manos grandes y callosas trabajaban con sorprendente delicadeza, creando detalles intrincados en la pequeña figura. No sabía que podía hacer eso, Rose comentó, sentándose cerca con su costura. Aprendí cuando era joven. Mi padre me enseñó. Liam no levantó la vista de su trabajo. Solía hacer juguetes para Emma. Era la primera vez que había mencionado a su hija fallecida sin prompting directo, y Rose sintió el peso de la confianza que estaba mostrando. ¿Cómo era ella? Rose preguntó suavemente. Liam pausó su tallado, sus ojos tomando una expresión distante. Pequeña para su edad, como Sofía, pero valiente como Diego. Tenía esta risa que podía escucharse por toda la casa. Debe extrañarla terriblemente. Sí, la palabra salió simple, honesta. Por mucho tiempo pensé que honrar su memoria significaba nunca permitir que otra familia entrara en mi corazón. Pero viendo cómo Diego y Sofía traen vida a esta casa, creo que Emma habría querido que fuera feliz nuevamente. Rose sintió lágrimas picando en sus ojos. Creo que su Eduardo habría sentido lo mismo. Se sentaron en silencio cómodo, cada uno trabajando en sus proyectos respectivos, pero compartiendo algo más profundo que las palabras podrían expresar. La noche siguiente, cuando Sofía tuvo una pesadilla sobre perderse en la nieve, fue Liam quien la escuchó llorar primero. Rose se despertó para encontrarlo sentado al borde de la cama de la niña, hablándole en voz baja. ¿Sabes qué hago cuando tengo sueños asustadizos?, le estaba diciendo. Pienso en todas las cosas buenas que pasaron ese día, como el desayuno que tu mamá hizo esta mañana, o cómo ayudaste a Diego con sus lecciones. ¿Eso funciona?, Sofía preguntó con voz pequeña. Funciona para mí, y si no funciona, puedes venir a buscarme. Eso es lo que hacen las familias, se cuidan unos a otros. Rose se retiró silenciosamente a su cuarto, su corazón lleno de una calidez que no había esperado sentir. Liam Prescott no solo estaba cumpliendo los términos de su acuerdo, se estaba convirtiendo en un padre genuino para sus hijos. Febrero trajo la primera prueba seria de su nueva estabilidad, cuando llegaron noticias de que la familia Henderson de Tucson, una de las familias que había expresado interés en adoptar a Diego, vendría a Red Canyon para evaluar la situación de los niños Ortiz. Es solo una formalidad. El reverendo Patterson le explicó a Rose cuando llegó para informarles. Dado que los niños ahora están en un hogar estable con un padrastro respetable, no anticipo problemas. Pero los Henderson insistieron en ver por sí mismos. La visita estaba programada para el siguiente domingo, lo que le dio a la familia Prescott una semana para prepararse. Rose se sintió ansiosa de maneras que no había anticipado. Lógicamente, sabía que su situación había mejorado dramáticamente, pero la amenaza de perder a sus hijos aún aterrorizaba una parte primitiva de su ser. No van a llevarse a los niños, Liam le aseguró la noche antes de la visita. Tenemos un hogar estable, ingresos consistentes, y los niños están claramente floreciendo. No hay razón legal o moral para separarlos de usted. Pero ¿y si deciden que nuestro matrimonio no es real, que es solo conveniencia? Liam la estudió durante un momento largo. ¿Es solo conveniencia, Rose? La pregunta la tomó desprevenida. Durante los últimos 4 meses se había dicho a sí misma que estaba agradecida, que respetaba a Liam, que apreciaba lo que había hecho por su familia. Pero mirando su rostro serio en la luz de la lámpara, Rose se dio cuenta de que sus sentimientos habían evolucionado más allá de la gratitud hacia algo más profundo y más complejo. No, respondió honestamente, no es solo conveniencia. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. La visita de los Henderson resultó ser menos dramática de lo que Rose había temido.
Era una pareja mayor y genuinamente bondadosa que había estado motivada por un deseo real de ayudar a niños necesitados. Después de pasar una tarde observando cómo Diego y Sofía interactuaban con Rose y Liam, era claro que los niños estaban exactamente donde pertenecían. «Tienen una familia hermosa, señora Prescott», la señora Henderson le dijo antes de partir. «Es obvio que esos niños están amados y bien cuidados». Después de que los Henderson se fueron, la familia Prescott se sentó junta en su porche, observando el atardecer del desierto. Por primera vez desde que se habían casado, Rose sintió que realmente eran una familia, no por arreglo o necesidad, sino por elección mutua y afecto creciente. «¿Sabían qué?», dijo Diego, rompiendo el silencio contemplativo. «Creo que hice la elección correcta ese día en el pueblo». «¿Qué quieres decir?», Rose preguntó. «Elegí al hombre correcto para pedirle que se casara contigo». Diego sonrió a Liam. «Creo que papá habría aprobado». Liam puso una mano en el hombro de Diego, y Rose vio emoción genuina en sus ojos. «Espero que tengas razón, hijo. Espero que tengas razón». La primavera llegó temprano a Arizona en 1883, trayendo consigo un renacimiento que se extendía mucho más allá del paisaje del desierto. Los cactus florecieron en explosiones de colores vibrantes, y Rose había plantado un jardín que ahora producía vegetales frescos para la mesa familiar. Pero los cambios más significativos no eran visibles en la tierra. Estaban ocurriendo en los corazones de la familia Prescott. El momento de transformación llegó una tarde de abril, cuando Rose estaba trabajando en el jardín y escuchó gritos de pánico desde el establo. Su sangre se heló cuando reconoció la voz de Diego llamando por ayuda. Corrió hacia el establo, sus faldas volando detrás de ella, para encontrar una escena que la llenó de terror. Liam estaba en el suelo del establo, inmóvil, con Diego arrodillado a su lado. Un caballo joven y asustado bailaba nerviosamente en un rincón, claramente agitado, pero ya no una amenaza inmediata. «Mamá», Diego gritó cuando la vio. El caballo se asustó y golpeó a Liam. «No se mueve». Rose se arrodilló junto a Liam, su entrenamiento como esposa de minero, tomando el control mientras revisaba sus signos vitales. Estaba inconsciente pero respirando, con un corte feo en la frente donde el casco del caballo lo había golpeado. Su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo que sugería fractura. «Diego, ve rápido al pueblo y trae al doctor Williams», Rose ordenó, su voz más calmada de lo que se sentía. «Dile que es urgente. Sofía, ve a la casa y trae mantas y agua limpia». Mientras sus hijos corrían a cumplir sus tareas, Rose se quedó sola con Liam inconsciente. Era la primera vez en meses que lo había visto vulnerable, y la intensidad de su miedo la sorprendió. En algún punto durante su matrimonio de conveniencia, este hombre se había vuelto genuinamente importante para ella, de maneras que había estado negándose a examinar. «Por favor, no me dejes», susurró, acariciando suavemente su cabello. «Los niños te necesitan. Yo te necesito». Fue al decir esas palabras que Rose se dio cuenta de la verdad que había estado evitando. Se había enamorado de su esposo. Liam se despertó lentamente con el doctor Williams, inclinándose sobre él con expresión profesional. Su primer pensamiento fue del dolor punzante en su cabeza. El segundo fue de Rose arrodillada a su lado con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué pasó?», murmuró, intentando sentarse y siendo gentilmente empujado hacia abajo por el doctor. «Ese potro nuevo lo golpeó», el doctor Williams explicó. «Tiene una conmoción cerebral y un brazo roto. Va a necesitar descanso por al menos una semana, posiblemente 2. «No tengo tiempo para descansar», Liam protestó, pero su voz era débil e inestable. «Sí lo tiene», Rose dijo firmemente, su alivio de que estuviera consciente transformándose en determinación.
No va a hacer nada excepto sanar durante las próximas 2 semanas, incluso si tengo que atarlo a la cama. La ferocidad protectora en su voz sorprendió a todos, incluida a ella misma. Liam la miró con una expresión que no podía interpretar completamente. «Ross, no discuta conmigo sobre esto, Liam Prescott. Diego y yo podemos manejar las tareas esenciales y el resto puede esperar hasta que esté bien». Los siguientes días establecieron una nueva dinámica en el hogar Prescott, con Liam confinado a la cama con dolores de cabeza severos y un brazo enyesado. Rose se encontró en el papel de protectora y cuidadora. Era un rol que había jugado antes con Eduardo durante su enfermedad final, pero esto se sentía diferente, más personal, más íntimo. Ella le llevaba comidas a la cama, cambió las vendas de su cabeza y se aseguró de que tomara la medicina para el dolor que el doctor había prescrito. En las noches, cuando Diego y Sofía estaban durmiendo, se sentaba junto a su cama y le leía o simplemente hablaba sobre su día. «No tiene que hacer todo esto», Liam le dijo una noche, claramente incómodo con ser el receptor de tanto cuidado. «Sí tengo que hacerlo», Rose respondió simplemente. «Es lo que hace la familia». «¿Es eso lo que somos ahora, familia?» Rose pausó en su costura y lo miró directamente. «¿No lo somos?» Liam no respondió inmediatamente, pero había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Rose se acelerara. El punto de inflexión llegó en la 5ª noche después del accidente. Liam había tenido pesadillas desde la conmoción cerebral, despertándose sudoroso y desorientado. Rose había comenzado a dormir en una silla junto a su cama para estar cerca si la necesitaba. Esa noche particular, despertó de una pesadilla particularmente intensa, gritando el nombre de su primera esposa. Rose estaba a su lado instantáneamente, tomando su mano buena y hablándole suavemente hasta que se orientara. Rose murmuró cuando finalmente la reconoció. «Lo siento, no se disculpe», ella susurró. «Fue la misma pesadilla». Liam asintió claramente avergonzado. «Siempre es la misma. Llego a casa y están y no pude salvarlas». «Pero sí salvó a alguien», Rose dijo suavemente. «Nos salvó a nosotros». Liam la miró en la luz tenue de la lámpara, y algo en su expresión cambió. «Rose, hay algo que necesito decirle». «¿Qué es?» «Este matrimonio comenzó como conveniencia, como una forma de resolver problemas prácticos para ambos». Rose sintió que su estómago se contraía, temiendo lo que podría venir después. «Pero», Liam continuó, «en algún punto durante estos meses dejó de ser conveniente para mí». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que me he enamorado de mi esposa», dijo simplemente. «Me he enamorado de la forma en que canta mientras cocina, de cómo fieramente protege a sus hijos, de la fuerza que muestra incluso cuando está asustada». Rose sintió que las lágrimas llegaban a sus ojos. «Liam, me he enamorado de la forma en que hace que esta casa se sienta como un hogar por primera vez en años, y me he enamorado de la idea de que podríamos ser una familia real, no solo por conveniencia, sino por elección». Rose se inclinó hacia él, sus manos encontrando su rostro. «Yo también me he enamorado de usted», susurró. «No sé cuándo pasó, pero en algún punto dejó de ser mi esposo por acuerdo y se convirtió en mi esposo por amor». Cuando sus labios se encontraron, fue el primer beso real de su matrimonio. No era el beso casto de su ceremonia de boda, sino algo lleno de promesa, comprensión y el tipo de amor que crece lentamente, pero con raíces profundas. Cuando se separaron, Liam tomó su mano con la suya. «Ross, sé que comenzamos esto como un arreglo de negocios, pero me gustaría hacer una nueva propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Me gustaría que fuéramos esposos de verdad, en todos los sentidos. No porque tengamos que serlo, sino porque elegimos serlo». Rose sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho.
¿Está seguro? No tiene que sentirse obligado solo porque me cuidé de usted. Rose. Liam la interrumpió suavemente. He estado seguro desde la noche que nos casamos. Solo me tomó este tiempo reunir el coraje para decírselo. Entonces sí, Rose susurró, besándolo nuevamente. Sí a todo. Los días siguientes marcaron una transformación completa en la dinámica familiar. Diego y Sofía notaron inmediatamente el cambio en la relación entre su madre y Liam. Ya no había la cortesía cuidadosa que había caracterizado los primeros meses de su matrimonio, sino una calidez genuina y una intimidad que hizo que la casa se sintiera más como un hogar real. Diego preguntó una mañana mientras ayudaba a Rose con los quehaceres. ¿Tú y Liam se aman de verdad ahora? Rose pausó en su trabajo, considerando cómo responder a la pregunta perspicaz de su hijo. Sí, mijo, nos amamos de verdad. Bien, Diego asintió con satisfacción. Sabía que pasaría. Se veían como papá y tú, se veían antes de que él muriera. La observación de Diego la sorprendió y la conmovió. Su hijo había estado observando y esperando que el amor creciera entre ellos, entendiendo instintivamente que una familia necesitaba más que conveniencia para prosperar realmente. Cuando Liam finalmente se recuperó lo suficiente para regresar al trabajo, lo hizo con una energía renovada y un propósito que Rose no había visto antes. Había comenzado a establecer su herrería en serio, construyendo una reputación en todo el territorio por su trabajo de calidad y precios justos. ¿Sabes qué?, le dijo a Rose una noche mientras cenaban en familia. Creo que por primera vez en años tengo algo por lo que vale la pena trabajar, que no sea solo supervivencia. ¿Qué es eso?, Rose preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Esta familia, este futuro que estamos construyendo juntos. Sofía, que había estado escuchando con la intensidad que solo los niños pequeños pueden lograr, levantó la vista de su plato. ¿Eso significa que no se va a ir nunca? Liam se inclinó hacia ella, su expresión completamente seria. Sofía, prometo que mientras ustedes me quieran aquí, este es mi hogar. Ustedes son mi familia, para siempre. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue como el sol saliendo después de una tormenta larga. Un año después de la súplica desesperada de Diego en la calle principal de Red Canyon, la familia Prescott se había convertido en una de las más respetadas en todo el territorio de Arizona. La herrería de Liam prosperaba, atrayendo clientes desde tan lejos como Phoenix y Tucson. Ross había establecido un pequeño negocio de costura que complementaba los ingresos familiares, y Diego y Sofía florecían en la escuela del pueblo. La transformación más notable, sin embargo, no era en sus circunstancias externas, sino en ellos mismos como personas. Rose había recuperado la confianza y la alegría que había perdido durante los meses de desesperación. Su risa llenaba la casa nuevamente, y había una luz en sus ojos que había estado ausente desde la muerte de Eduardo. Liam, por su parte, había emergido de la sombra de dolor que había llevado durante años. El hombre solitario y cauteloso que había evitado las conexiones humanas se había transformado en un esposo cariñoso y un padre dedicado que encontraba alegría en las pequeñas rutinas de la vida familiar. La validación oficial de su transformación llegó en forma de una carta del gobernador territorial, solicitando que Liam considerara postularse para sheriff del condado. Su reputación por honestidad, habilidades de liderazgo y raíces comunitarias estables lo habían convertido en el candidato ideal para el puesto. ¿Qué piensas?, Liam le preguntó a Rose esa noche después de leer la carta en voz alta durante la cena. Pienso que serías un sheriff excelente. Rose respondió sin vacilación. Eres justo, valiente y la gente te respeta. Pero significaría más responsabilidades, posibles peligros. También significaría que podrías ayudar a otras familias como la nuestra. Diego interrumpió con sabiduría que superaba sus 9 años.
podrías asegurarte de que otros niños no tengan que rogar por ayuda como lo hice yo. Liam miró a su hijo adoptivo con orgullo genuino. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. 3 meses después, Liam Prescott fue elegido sheriff del condado por el margen más amplio en la historia electoral del territorio. En su discurso de toma de posesión, habló sobre la importancia de proteger a las familias y dar segundas oportunidades a aquellos que las necesitaban. Hace 2 años, dijo desde el podio frente a una multitud que incluía muchas de las mismas personas que habían murmurado sobre la súplica de Diego. Un niño valiente me enseñó que a veces las mejores decisiones vienen de los lugares más inesperados. Me enseñó que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, el compromiso y la voluntad de luchar unos por otros. En la audiencia, Rose sintió lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas mientras Diego y Sofía aplaudían entusiastamente. La celebración oficial de su primer aniversario de boda se convirtió en una gran festividad comunitaria. El mismo pueblo que una vez había murmurado sobre las circunstancias de su matrimonio, ahora lo señalaba como un ejemplo de cómo el amor podía florecer en los lugares más inesperados. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y los niños estaban durmiendo, Rose y Liam se sentaron en su porche como habían hecho tantas noches durante el año pasado. Pero esta vez no había incertidumbre sobre el futuro, no había formalidad cuidadosa entre ellos. ¿Te acuerdas de lo que dijiste esa primera noche? Rose preguntó, acurrucada contra el costado de Liam, sobre si nos arrepentiríamos. Me acuerdo, Liam murmuró contra su cabello. Y ahora creo que Diego no solo salvó nuestra familia ese día, creo que nos salvó a nosotros también. ¿Cómo es eso? Tú estabas perdido en tu dolor y yo estaba perdida en mi desesperación. Pero cuando nos unimos para cuidar de él y Sofía, encontramos nuestro camino de regreso a ser personas completas. Liam asintió pensativamente. Es extraño cómo funciona la vida. Pensé que había perdido mi oportunidad de felicidad cuando murieron Margaret y Emma. Nunca imaginé que podría tener una segunda oportunidad en algo incluso mejor. ¿Mejor? ¿Mejor? Mejor porque esta vez sé lo precioso que es. Esta vez no doy nada por sentado. Desde adentro de la casa llegó el sonido de risas suaves. Diego y Sofía susurrando secretos en su cuarto como hacían todas las noches. Eran los sonidos de una infancia segura y feliz, algo que había parecido imposible apenas 2 años antes. ¿Sabes qué me dijo Diego hoy? Rose compartió. Me dijo que había decidido que cuando crezca quiere ser como tú. No sheriff necesariamente, sino el tipo de hombre que ayuda a familias que necesitan ayuda. Ese niño tiene un corazón más grande que el territorio de Arizona. Liam respondió con amor genuino en su voz. Los dos lo tienen. Sofía me preguntó si podríamos ayudar a la familia nueva que llegó al pueblo la semana pasada. Aparentemente, también tienen problemas. Liam sonrió. Supongo que nuestros hijos nos han enseñado algo sobre extender ayuda cuando es necesaria. Nuestros hijos, Rose repitió, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena eso. 2 años después, cuando la familia Prescott había crecido para incluir un bebé, una niña pequeña que habían nombrado Esperanza, Diego, ahora de 11 años, a menudo contaba la historia de cómo había salvado a su familia con una súplica valiente a un extraño. Pero Rose sabía la verdad más profunda. Diego no había salvado solo a su familia. Había salvado a un hombre perdido en su dolor. Había salvado a una mujer que se ahogaba en desesperación y había creado algo hermoso de las piezas rotas de sus vidas separadas. La súplica que había comenzado con, por favor, cásese con mi mamá, señor. Nos estamos muriendo de hambre. Se había transformado en una historia de amor, segunda oportunidades y el poder transformador de la familia elegida. Y en las noches claras del desierto, cuando las estrellas brillaban sobre su próspero hogar, Rose
A menudo reflexionaba sobre cómo los momentos de mayor desesperación a veces pueden llevar a las bendiciones más inesperadas. Su familia había comenzado con necesidad, había crecido a través del respeto y había florecido en amor verdadero. En el pueblo de Red Canyon, la historia de los Prescott se convirtió en leyenda, un recordatorio de que el coraje viene en todas las formas y tamaños, y que a veces los milagros más grandes comienzan con las súplicas más simples de un corazón desesperado. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.